Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, válido entre el 19 y el 26 de octubre de 2020. Durante 60 minutos en la versión completa, en la versión radio, podcast, no, en la podcast un poquito menos, en la versión completa que incluye temas musicales y el bloque de deportes con Eduardo Freddy, en la versión que está en nuestro blog, esto dura 60 minutos. En la versión de Spotify un poquito menos, sin los temas musicales, y en la versión de YouTube todavía un poquito menos. Pero en definitiva, somos Periodismo Sin Lados Oscuros, un humilde pero potente programa de radio o de televisión, quién sabe, en el que intentamos analizar algunas de las noticias más importantes de estos días. Aquí en la Argentina, desde donde estamos armando este proyecto, y de este planeta Tierra tan convulsionado que compartimos todos juntos. Mi nombre es Nicolás Elevi y en el bloque del medio, luego del primer bloque de actualidad, te voy a estar recordando de qué manera podés contactarte con nosotros, escribirnos, mandarnos mensajes, etcétera, etcétera, las redes sociales y todas las alternativas para que escuches el programa, lo compartes e incluso como si sos una radio podés hacer para tener este ciclo en tu aire como muchas emisoras en distintos puntos de la República Argentina. Ahora sí, ya comenzamos con el primer bloque de esta semana. Como siempre, aquí en el programa, el primer bloque es para el repaso de las noticias del orden nacional, política y generales. Empezamos como desde que comenzó la pandemia en marzo con los temas relacionados con coronavirus. 13.000 el promedio de casos en estos últimos días y el panorama en líneas generales es cierto descenso en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la zona de AMBA, mayor número de aperturas que dispone tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como el de la provincia, siempre con estos criterios de priorizar el espacio abierto, mientras es compleja la situación en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba, la dinámica de la pandemia de la que venimos hablando en las últimas semanas. Habrá que ver cuando finalmente termine. Nosotros acá en el Redondel creemos que sin vacuna en el medio, por lo pronto no bajará de los 2 años. Al menos eso siempre tomamos como referencia la pandemia anterior, la de la gripe española, que empezó en 1918 y terminó en 1920. Así que hay que ver cómo evolucionan los temas científicos alrededor de esto para permitirnos definir si va a durar menos que la anterior, pero con muchos muertos. Esa pandemia tuvo 3 olas y duró 2 años. Aquí ya estamos entrando en la segunda ola en buena parte de Europa. Vamos a hablar un poco de esa situación en el bloque internacional. Y acá en la Argentina todavía estamos en la primera ola. La ciudad de Buenos Aires está bajando, el AMBA está bajando, y otras zonas recién están llegando al pico de la primera ola, porque hay que reconocer que mientras Buenos Aires AMBA tenía muchos casos, a mitad de año, en pleno invierno, había provincias, recuerdo Córdoba con el Día del Amigo, los shoppings abiertos en Rosario, había muchas provincias del país que no tenían casos, por ende, es como si todo el calendario de la pandemia se hubiera corrido, estuviera desfasado, ¿no? AMBA llegó al pico y parece que está bajando, al pico de la primera ola, y el resto del país recién está, pareciera, acercándose al pico. Pero calculamos que, si vemos el mismo proceso, en 6 meses, una vez que se baje del pico, aparecería la segunda ola. Así que habrá que ver si para marzo, abril, mayo, estaremos entrando en la segunda ola, que coincide también en Europa con el otoño. Si el otoño europeo, que es lo que están viviendo ellos ahora, marca la segunda ola, quizás el otoño del hemisferio sur marque la segunda ola para nuestro continente. Mientras todo esto ocurre, igual que en Europa, la gran preocupación es el turismo. Se supone que los ciudadanos argentinos podrían
ya con un sistema normalizado de transporte, hacer turismo interno sin límites y que lo que se buscaría es que la gente tuviera una especie de app, una aplicación en los teléfonos para poder darles consejos e información, pero me da miedo, ¿no? Nos da miedo. Si vemos lo que ocurrió en Europa, buena parte de la explosión en casos de la segunda ola tiene que ver con el movimiento turístico en el verano. Y nosotros tenemos casos muy altos, a diferencia de lo que ocurrió en Europa. Buena parte del país está con una circulación muy alta y AMBA, si bien bajó, no es que ya estamos en el piso de la bajada de la ola. La verdad, los números siguen siendo muy altos, así que nos da mucho miedo. Entendemos, por supuesto, lo venimos planteando desde el inicio, la preocupación por la economía, por el trabajo, mucho más en la región, mucho más en nuestro país, con los números tan malos que venimos trayendo de los últimos años, pero claramente preocupa, ¿no? Pensar qué puede ocurrir si las personas se van a mover libremente y, bueno, el turismo implica restaurantes, discotecas, actividades, playas, implica justamente, ¿no?, actividades en conjunto. Así que da miedo. Ojalá no pase nada y mientras, aquí en el hemisferio sur esperamos, como todo el mundo, la vacuna que al menos algunos especialistas en salud, los ministerios de Nación y Ciudad, coinciden que podría ya estar en el mes de marzo. Quizás si esto ocurriera, el impacto de una segunda ola en el hemisferio sur podría estar atenuado. Y lo que ocurre en Europa lo hablaremos en un rato. Este es el tema que, como decíamos la semana pasada, no se habla tanto porque la gente está un poco cansada, pero sin dudas cansada de escucharlo, más allá de que lo estemos padeciendo desde lo personal, familiar, enfermos, gente fallecida y las situaciones económicas, se da esta paradoja por la que el tema más importante que nos debería ocupar a todos nos tiene saturados, es entendible, y entonces los medios de comunicación lo evitan, porque la gente de alguna manera quiere negar este tema, y es entendible también, ¿no? Épocas complicadísimas. En cuanto a la economía, sigue siendo el desafío del gobierno más medidas para tratar de que se achique la brecha entre los dólares ilegal, MEP, Blue, oficial, mayorista, este universo por el que hay con cepo y con distintas normativas. Lo que tenemos es una economía que va a una devaluación, o se plantea una devaluación por expectativas, porque hay un pequeño mercado que es el del dólar blue, no es mayoritario en cuanto a números, pero con una cotización muy desfasada de los otros dólares, dólar bolsa, dólar MEP, bueno, todas las disquisiciones. Así que el gobierno busca que esto se achique de alguna manera. ¿Lo lograrán o no? Esperemos que sí. Mientras todo esto ocurre, la crisis económica en el marco de la pandemia genera desempleo, genera, por ejemplo, que las ventas por el Día de la Madre hayan caído un 25.1% en relación al año anterior, pero a la vez otros datos, como algunas estimaciones de consultoras que plantean que la producción de autos creció un 16.1% en el año, y lo mismo ocurre con la venta de cemento, ¿sí? 10.1 interanual y el valor más alto en 13 meses. Entonces, algunos indicadores hablan de lo mal que estamos, otros podrían estar hablando, usemos el condicional de una recuperación económica que, como decimos siempre, todo es bastante día a día, ¿no? Hay que seguir viendo cómo se van dando las variables económicas, sanitarias, las expectativas, que a nosotros nos interesa tanto, sin ser economistas, yo soy simplemente un periodista, pero que siempre planteamos, ¿no?, esta idea de que la economía
como ciencia no tiene mucho que ver con la exactitud, tiene más que ver con sensaciones. Está más cerca de la sociología y de la psicología y de tratar de entender cómo la gente toma decisiones económicas por impresiones, por sensaciones y no tanto por razonamientos lógicos. La gente cree o no cree, confía o no confía en algo y a partir de acá todo va ocurriendo de una u otra manera, por ende no parecería, o en todo caso sería, creo, más serio tratar de seguir pensando la economía como una ciencia la más social de todas las ciencias, la que más tiene que ver con lo mutable, lo cambiable y en la que la lógica a veces nos demuestra situaciones que no terminan de entenderse o funcionar en la Argentina y en el resto del mundo también. Y que incluso no se puede aplicar exactamente lo mismo en cada parte, en cada país del mundo, ¿no? Que esto explica por qué muchas políticas son funcionales en un país y en otras no funcionan linealmente. En estos días también, y seguimos con el tema económico, la Comisión de Presupuesto se reúne para avanzar sobre el presupuesto de 2021 que estima un aumento del 5% del PBI, cayó 12 este año con un crecimiento del 5 igual, vamos a estar 6 puntos debajo de cómo la economía fue recibida por Alberto Fernández, que ya había caído en el gobierno de Mauricio Macri. Así que con todo el panorama es realmente desolador. Pero sea como fuere, preferible crecer 5, ojalá sea así, y no seguir cayendo. Mientras, estos son los temas que nos preocupan, los aumentos de alimentos, especialmente de alimentos, pero el tema inflación siempre, y reiteramos, siempre especialmente alimentos. Mientras todo esto ocurre, hay algunos hechos de la política más dura en estos días, cómo se va a parar el gobierno nacional luego del 17 de octubre y la primera movilización fuerte que tuvo en esta forma de movilizar de la pandemia, que implica marchas en autos, bueno, nuevas realidades. Hay que ver qué ocurre con si el gobierno lo toma como un empujón de energía y le permite hacer o tomar algunas decisiones que se apoyen en eso. La interna de Juntos por el Cambio con el expresidente Mauricio Macri haciendo muchas entrevistas juntas en estos días mientras se habla de un libro, una especie de testimonio de uno de sus hermanos hablando sobre la intimidad de la familia y de los negocios del grupo Macri, así que eso está dando vueltas en estos días. La interna entre el ala de Massot, Frigerio, buena parte del equipo político del anterior gobierno y el mismo Macri, con algunas declaraciones cruzadas entre el expresidente, exministros y diputados, que cierto chisporroteo ahí que, bueno, no es tan común en Juntos por el Cambio, en general son bastante medidos en sus vínculos. No hemos visto a Rodríguez Larreta o a Vidal o a Bullrich o a Macri hablar mal entre sí en general, o al menos en público, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos. Así que bueno, ciertos chisporroteos ahí en Juntos por el Cambio. También en estos días estaremos viendo si la Corte Suprema toma la decisión de definir un fallo salomónico en el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Será uno de los temas. Los trascendidos periodísticos van un poco por este lado, ¿no? La posibilidad de tomar alguna decisión que no sea interpretada por la opinión pública o por el gobierno o por la oposición como proposición pro gobierno y entonces habría que buscar algo a medio camino, ¿no? Que moleste a todos o agrade a todos. Se dice eso, lo dicen las malas lenguas, habrá que esperar, por supuesto, el fallo definitivo en estos últimos días. Mientras todo esto ocurre,
siguen los incendios, especialmente en Córdoba, en la provincia de San Luis también. La crisis que tiene que ver con el clima y tiene que ver con las condiciones del suelo y tiene que ver con los negocios agropecuarios, la expansión de los negocios inmobiliarios con miles de lecturas todas superpuestas y que preocupa la sequía y como consecuencia los incendios y también quienes tratan de obtener beneficios. Ayer veía imágenes terribles de los incendios nuevamente frente a las costas de la ciudad de Rosario. Este es otro de los temas de los que creo que hablamos poco y especialmente los medios aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, quería hacer alguna referencia a la discusión que se dio por este observatorio de medios que piensa armar la Defensoría del Público de la Nación. A ver, vamos a repasar qué es un observatorio. Es algo bastante común y que a veces está a cargo de organismos no gubernamentales, descentralizados, como puede ser la Defensoría del Público. Puede estar a cargo de empresas privadas con fin de lucro. Aquí en la Argentina tenemos el caso de Chequeado, que es un colectivo de periodistas, como existe en otros lugares, en México Verificado, en Brasil. ¿Qué hacen este tipo de observatorios? Se dedican esencialmente a analizar el discurso público, a analizar lo que se publica en medios, redes sociales, y lo que tratan es de identificar cuánta veracidad o no tiene la información que circula. Todos sabemos que está lleno de información porque cualquiera en general genera contenidos y dentro de esa información hay, por supuesto, muy buena información, periodistas, profesionales, generando contenidos, dando información más que actualizada, chequeando lo que se publica y es imaginable, lo sabemos también, hay mucha fake news, información falsa. Los que somos docentes de periodismo, profesores, lo trabajamos en la universidad y ante esa circulación tan grande de información falsa, se vuelven interesantes los aportes de quienes a veces son periodistas, colegas, particulares que van contando en sus propias redes, esto que está circulando es mentira, esto es falso, chequeé este dato y no es así, esto está forzado, la imagen no es de acá. Es común que la gente caiga en esto, lo crea, que lo haga circular, porque es muy fácil falsificar la información, con intención, sin intención, pero en definitiva la información falsa o de baja calidad o incorrecta o forzada da vueltas en las redes e incluso en los medios. Así que en algún lugar habrá que ver qué hace la Defensoría del Público, un poco es su rol, pero bienvenidos todos los proyectos y colegas y medios que están haciendo lo que hay que hacer, que es verificar la información que circula. Sean medios tradicionales, periodistas, si cada medio tiene un grupo de periodistas que lo hace, organismos públicos, universidades, organismos privados, colectivos de periodistas que se tomen el trabajo de verificar y contarle a la gente, bueno, esto es lo que encontramos, no podemos identificar de dónde viene esta información, esto sí podemos darnos cuenta que es falso, cuidado con esta información, cuidado con esta cuenta que también es falsa, está lleno, así que bienvenidos los observatorios de medios que nos permitan discutir y observatorios del discurso público, del discurso circundante, para discutir y ver también cada aporte nos permite considerar cuánto de toda la información que da vueltas podemos tomar en consideración y saber muchas veces cómo se originan, ¿no?, estas informaciones que circulan. Desentrañar el nudo que hay detrás, que a veces es lo más difícil. Habrá que ver qué termina ocurriendo, pero por lo pronto se armó, me parece, mucha bulla, mucha espuma alrededor de algo que no parece tan raro, que es esto de un observatorio de medios en un organismo que tiene como objetivo eso. Si es una defensoría del público, parecería que su idea natural es tratar de desarmar o analizar o discutir algunas de las informaciones. Y hay que reconocerlo, en muchos casos hay medios y hay periodistas que publican información de mala calidad o fake news y luego hay mucho dando vueltas que ni siquiera pasó por un periodista, ¿sí? Desde audios, videos, que anda dando vueltas en redes y que también es bueno, es discurso
que le llega al público por las redes y que está bueno que alguien, periodistas, colegas, empresas, medios, universidades, alguien diga, bueno, a ver, cuidado con esto, ojo al piojo, la información está falsa, este dato está chequeado, esta imagen no es de acá, este título está forzado, no es lo que dijo originalmente, y esto nos permite tener mejor acceso a la información, que es un derecho público. Así que ojalá salga bien y ojalá más gente se sume, más colegas, más universidades, más periodistas, más medios de comunicación tengan sistemas para verificar sus propios contenidos, los de los colegas y lo que circula en las redes, porque de esta manera todo vamos a poder ver si la información es buena o mala y la calidad del contenido dado. ¿Sí? Y ese es un poco después, el tema de la opinión es otro tema, ¿no? Cada uno opina lo que quiere. La pregunta es si la información es verdadera o no. Porque frente a todo lo que está dando vueltas, como decimos siempre, uno puede, este programa, acá opinamos lo que queremos, y otro opinará algo distinto. La pregunta es, ¿el dato es real? ¿Lo dicho es lo que se dijo? ¿La información que circula es la fuente, que es ese audio de una señora que habla y que dice que es médica, es verdadero? Empecemos por el principio, ¿los datos son reales? Luego cada uno interpretará lo que quiera o lo que puede, estará de acuerdo o en contra, pero la verificación de la información siempre es un tema que debe ser preocupante e importante. Debe preocuparnos e importarnos y hacer algo. Vamos a escuchar algo de música, luego llega el bloque de deportes con Eduardo Freddy, luego internacionales y seguimos aquí en El Redondel. No te vayas. Vamos a repasar entonces cómo viene el planeta Tierra y una de las noticias más importantes de estos días es el triunfo importante de Luis Arce, el exministro de Economía de Evo Morales en las elecciones en Bolivia. Lo que plantea una paradoja, ¿no? El gobierno de Evo Morales fue interrumpido y teóricamente quienes lo interrumpieron, se acuerdan, ¿no? Hubo una elección teóricamente discutida sobre la posibilidad de que hubiera o no una nueva reelección de Evo Morales y a partir de ahí un movimiento interno que devino en el derrocamiento, ¿no? Un levantamiento policial, bueno, invasión u ocupación de las calles de funcionarios, persecución y de hecho terminó tomándose la casa de gobierno. Esto acá y en cualquier parte, a lo largo de todas las historias del mundo, se lo considera, es de hecho, un golpe de Estado, ¿no? Un derrocamiento en el que hubo, bueno, estructuras militares, civiles, y un poco el argumento era que la gente estaba cansada de todas formas del gobierno de Evo Morales. Pero paradójicamente, un año después hay elecciones y los candidatos responsables de esto, bueno, no tienen el número de votos como para ganar. Los que se suponía que, bueno, la gente ya estaba toda cansada, ganan, ¿no? O sea que no gana Evo Morales porque Evo Morales no se presenta, está exiliado, primero en México, luego en la Argentina, porque el gobierno de Yanine Áñez planteaba que había cometido delitos. Pero el mismo partido y su ministro y sus funcionarios y sus equipos ganan nuevamente. Conclusión, toda esta historia para proscribir a Evo, pero que siga gobernando el MAS, que en definitiva era el que tenía la mayor cantidad de votos, pero bueno, ¿quién lo sabe, no? Es una... el no dejar funcionar la democracia como tiene que funcionar, y ahí están que a la hora de, digamos, de ser candidatos, y bueno, el que ocupó la Casa de Gobierno ese día que lo sacó a Evo llevó al 15% de los votos. Conclusión, qué sé yo. Lo mismo ocurre, o en todo caso, en cuanto a noticia internacional importante, lo que ocurre en Chile no es lo mismo lo que ocurre. Sí va a haber elecciones, en esto sí hay un punto en común por que se va a definir en pocos días si Chile tiene una nueva constitución. Es muy extraño
¿Vieron cuando hablamos de cómo funciona cada país? En Chile no tienen muy en claro cómo hacer una nueva constitución, o al menos van a preguntarle a la gente si es por una asamblea constituyente, lo que acá está súper claro, desde la Constitución de 1853. Si nosotros hoy queremos reformar la Constitución, se tiene que llamar una elección para una asamblea constituyente, como ocurrió en 1994, que tiene que reformar la norma, la Carta Magna. Allá están preguntándole a la gente, primero, si quiere o no quiere, y luego, si quiere, cómo quiere, que la reformen los diputados actuales, o en un sistema mixto, o que haya una asamblea separada, y para eso la gente tendría que votar de cero. Muy raro, que nos llama la atención, al menos a nosotros, que este mecanismo, prácticamente incluso con todas los cambios que tuvo la Constitución de 1853, más de 150 años, sigue esta metodología, digamos, de renovación. Y mientras todo esto ocurre, 500, 600 detenidos en este fin de semana último por el primer año del 18 de octubre, ese primer gran levantamiento popular, luego del aumento en el subte que descolocó al gobierno y mostró que había un mar de fondo en la sociedad chilena que muchas veces la sociedad, o al menos los medios, no sé, la sociedad, los medios y la política no reconocían, no identificaban, y en este año sin dudas no han podido ni dar mucha resolución, ni dar mucha representatividad a ese proceso anárquico en muchos casos, caótico, urbano, que ha vivido Santiago de Chile especialmente, pero todo el país en el último año. Lo que fue muy interesante en estos días es que se detuvo gente por incendiar una iglesia y eran infiltrados. Era gente de Fuerzas Armadas, de seguridad, que se hacían pasar por manifestantes, algo que los grupos de manifestantes justamente vienen denunciando hace rato, que muchos de los hechos más violentos que ocurrían en cada una de las manifestaciones eran instigados o comenzados o completamente llevados adelante por infiltrados, gente que no era no formaba parte de los manifestantes originales, para bajarle el precio a las protestas. Así que, sin dudas, el panorama de lo que ocurrió en Bolivia, de lo que puede ocurrir en Chile, es de las noticias más importantes en la región, en América Latina. En Europa llega la segunda ola de coronavirus, venimos hablando de eso, con toques de queda en Francia. Después de cierta hora nadie en la calle hasta las 8 de la mañana, multa de 150 euros la primera vez, 1.500 la segunda, que te encuentren en la calle si no tenés un permiso especial, cierres en algunos lugares. En Italia, por ejemplo, ya están con 10.000, 11.000 casos diarios. Va a haber restricciones en bares y restaurantes que pueden abrir de 5 a 24 nada más. Puede haber 6 personas por mesa. La gente puede estar en mesas y no en barras. Lo que quiero marcar acá es que, sea como fuere, con aislamientos por ciudades como en España, con toques de queda, con limitaciones a la circulación. Bueno, prácticamente todos los países están experimentando distintas medidas de restricción, suspensión de clases, vuelta al home office. Bueno, hay distintas formas de aplicar esto que generalmente se conoció como cuarentena a nivel mundial. La posibilidad de que los municipios o los estados, las regiones locales tomen decisiones de cierre, pero como verán, insistimos, no hay nada para hacer nuevo. Si cerramos por hora, por día, por DNI, por quién, bueno, que no de noche, los lugares muy concurridos, prácticamente ante un virus que se aerosoliza como este, no hay nada más que podamos hacer, al menos cuando los casos crecen, y cuando los casos bajan, apertura, y cuando los casos crecen, cierres. Y un poco es esto en todas las realidades, en todos los países en los que
estamos viendo el avance del coronavirus. Cada uno lo hace como quiere, puede o se le ocurre, y en todos los casos, absolutamente en todos los países, implica limitar libertades. Sean los Estados Unidos de América, Francia, libertad, igualdad y fraternidad, o cualquier otro país, implica alguna limitación de alguna libertad de circulación, consumo, compra, libertad a la hora de vestirme, libertad a la hora de juntarme, libertad de trabajar, libertad de... Claramente, ante una pandemia, lo único que queda es restringir algunas libertades, porque esas libertades de circulación, esencialmente, son las que permiten la expansión de los contagios de cualquier enfermedad en general, y mucho más de esta tan contagiosa. No mucho más por acá, tenemos que esperar, nos quedan pocos días para las elecciones en los Estados Unidos, estaremos más que atentos a ese tema que, sin dudas, de ganar Biden, tendremos un panorama novedoso en la política internacional y mucho de lo que el trumpismo ha replicado en política interna y en política externa, las réplicas, los imitadores de Trump que han surgido en todo el mundo. Habrá que ver qué ocurre si Biden gana la presidencia. Si no, bueno, seguramente no significa que el trumpismo desaparezca. Lo que quiero plantear es que será un barajar y dar de nuevo y rever la política interna de Estados Unidos y global que bueno, la manera en que se moverá el país más importante del mundo siempre, o que se mueve, siempre es importante para entender cómo se mueve toda la economía y la política del planeta. No mucho más por acá, ya estamos en tiempo de cierre, así que separamos y estamos despidiéndonos, terminando este encuentro. No te vayas, no te vayas, queda nada, no te vayas. Ultimísimos segundos de programa, simplemente para recordarte que nos encontrás en elredondel.wordpress.com, en @elredondel en Twitter y en Instagram, y también en El Redondel Periodismo en Facebook para seguirnos, para descargar el programa, para escucharnos. Nos podés, por supuesto, te podés suscribir en Spotify, en nuestro canal de youtube.com/El Redondel, en todas las redes sociales, mandarnos mensaje de audio, de texto, lo que tengas ganas de decirnos, opinar, estar de acuerdo, estar en contra. Lo que hacemos siempre aquí, semana tras semana, es discutir un poco, pensar en voz alta, hacer un poco de periodismo sin lados oscuros, periodismo de opinión, más de debate, no con tanta información, pero sí tratar de girar en algunos temas que nos parecen interesantes. Eso te prometemos desde siempre y en eso creo que cumplimos. Eso es lo que hacemos. Mi nombre es Nicolás Elevi y también en mis redes me encontrás, @Nelevi. Te deseo una excelente semana, que ande todo muy bien, a seguir cuidándonos del coronavirus y a tratar de prepararnos para ya el fin del año. No queda nada, 2 meses y estamos terminando este 2020 que espero, como digo siempre, que sea olvidable, que nos olvidemos de él con rapidez, con velocidad. Gracias, buena semana y besis a todas, a todos, a toda la gente que está del otro lado. Nos vemos, chau, chau.